Por correspondencia, así que ya confiamos que tengamos a un líder también ahí. En esta noche, hermanos, yo quiero ser breve, pero compartir con ustedes algo que el Señor pone en mi corazón. Y quiero que, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo al capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y yo quiero decirles que hace como 3 semanas atrás o menos, la iglesia a mí me sorprendió. Allá se celebran todos los meses de octubre, el mes de la apreciación ministerial. Y hace 3 domingos atrás, pues la iglesia me tuvo una sorpresa. No me querían decir quién iba a ser el predicador. Y resultó que de momento, en medio del servicio, entró el pastor Moisés Román. Así que gracias, pastor, por darme esa bendición. Gracias. Dice así. Lo que quiero es compartir, ¿qué puedo decirle a una iglesia que ha cumplido 30 años? Ha cumplido 30 años de historia, de ministerio, dejando huellas, dejando marcas, un desarrollo, haciendo líderes, formando un liderazgo, dejando un legado, como acabamos de ver. Y esta palabra es la que quiero compartir, verso 25 de San Lucas capítulo 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Te honramos, Dios, y te damos gracias. Te bendecimos en esta hora. Te pedimos, Señor amado, que en este momento, al compartir tu palabra, esta palabra se convierta en palabra viva en el corazón de tu pueblo. Que tenga efectos de cambio en nuestra vida, que nos haga pensar, que choque con nuestros paradigmas, con nuestros parámetros, con nuestros principios, y que de alguna forma, Señor, podamos salir de aquí haciendo ajustes en nuestra vida, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A todos nosotros nos interesa vivir plenamente, tener una vida abundante, la mejor vida que podamos vivir. Yo ahora, en esta posición, ahora cuando veo a mi nieta, yo digo: Señor, me gustaría verla desarrollarse. La mayoría de nosotros de alguna forma tenemos esos tipos de sueños, de haber logrado aquellas cosas que cuando éramos jóvenes nos habíamos propuesto en la vida. A Jesús se le acerca un intérprete de la ley, un abogado, y le hace esta pregunta: ¿qué hay que hacer para vivir ahora y eternamente? Y Jesús le responde, como aparece en el texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Y él dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has dicho. Y le añade esta frase: ahora hazlo, cumple con eso. Y aquí para mí establece un principio interesante para nosotros como iglesia, haciendo reflexión de 30 años de historia. El beneficio no solo está en decir lo correcto, pero en hacer lo correcto. Tenemos que compartir nuestra vida en Cristo en servicio. De la única manera que el mundo va a saber de Jesús, no es tan solo nosotros conociendo las Escrituras o teniendo mucha reflexión teológica. Todo eso es fundamental, pero para mí lo más importante y lo que la iglesia del Nuevo Testamento hizo fue que compartió su vida en Cristo en servicio.
Todos sabemos que el trasfondo moral y social en que vivimos está en crisis. Todos sabemos del maltrato, del abuso, de la injusticia, de la competencia, del individualismo, de la soledad y tantas otras cosas. Pero también pudiéramos decir que en ese mismo contexto que Jesús dice sus palabras. El intérprete preguntó: ¿qué hago? No tan solo para vivir ahora, sino para vivir también eternamente. Tenía la perspectiva correcta, y luego cuando el Señor le pregunta qué dice la Biblia, tenía la contestación correcta. Pero parece como que le faltaba algo. El Señor dice: tiene la perspectiva correcta, no tan solo se debe vivir ahora, se debe también pensar en la eternidad. No tan solo conoces el texto de amarás al Señor, tú tienes la contestación correcta, pero ahora la situación hay que añadirle algo, y es la acción correcta. El intérprete pregunta y el Señor le responde. Hay gente que quieren vivir, pero en el proceso van muriendo. Nuestra sociedad de alguna manera manifiesta enfermedad. Buscan paz en el prójimo en vez de buscarla en Dios. Buscan placer en el licor. Buscan tranquilidad fumando. Buscan popularidad o en las artes, o en la política, o en cualquier asunto público. Buscan poder hundiendo quizás a otros. Si quieres vivir, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero no se puede quedar ahí. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El proceso de amar a Dios y el proceso de amar al prójimo exige de nosotros una disciplina. Cuando Jesús menciona y mezcla corazón, alma, fuerzas y mente, está hablando del ser. El corazón tiene que pasar por un proceso de cambio, de transformación. El alma, nuestras emociones, de alguna manera también van a tener que sufrir unos cambios. El concepto judío de lo que es fuerza implica producción y todo aquello que mis fuerzas producen. Y no tan solo eso, sino que tengo que añadirle mi mente. Y si tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo utilizando mi corazón y mi alma y mi mente y mis fuerzas, eso implica disciplina y procesos de cambios en lo que la vida nuestra nos da. ¿Por qué se necesita más que una sola cualidad? Nadie puede decir: yo voy a servir al Señor con mi corazón solamente. Usted tiene que amarlo también con su alma. Sus emociones tienen que estar ahí. Su pasión tiene que estar ahí. Tiene que amarlo con la voluntad de su corazón, pero de alguna manera, en alguna manera de afuera, en el mundo, de alguna manera la experiencia que nos va a rodear va a exigir de nosotros pasión de igual forma. Pero no podemos quedarnos con la pasión. Tenemos que también tener alguna razón clara en nuestros corazones, en nuestras mentes, de por qué estoy sirviendo al Señor. Hay algunos que piensan que una sola cualidad lo puede hacer un buen cristiano. Pero escuchen, querido hermano, cuando el Señor dice que tenemos que amarlo con el corazón y con el alma y con las fuerzas y con nuestra mente, nos está diciendo de alguna manera, en nuestra experiencia con Dios, Dios va a permitir experiencias para que nuestro corazón y nuestra alma y nuestras fuerzas y nuestra mente sufran cambios con tal de lograr el propósito de Dios. Usted quiere vivir una vida de servicio en Cristo, no lo haga solamente con una sola cualidad. Tenemos que de alguna manera detenernos en la tienda de Abraham y agarrar un poquito de fe.
De alguna manera tenemos que visitar a Moisés cuando estuvo en el desierto de Madián y allí agarrar un poquito de preparación. Yo quiero decirle que Dios permite experiencias en nuestra vida para prepararnos para vivir otros niveles en el Señor. ¿Quieres amar y quieres dar una vida de servicio? Tendrás que subir también al monte con Elías y no bajar hasta que descienda el fuego de Dios que queme tus pasiones y tu corazón. De alguna manera vas a tener que visitar la casa de Job y agarrar paciencia mientras vive la vida cristiana. Tendrás que visitar el calabozo del apóstol Pablo y salir de ahí con una determinación y con un celo misionero que no hay nada más importante sino la predicación de la cruz de Cristo. Tendrás que darte un viaje por las parábolas de Jesús y caminar el camino de Jericó y permitirle al buen samaritano que nos enseñe lo que es amar a nuestro prójimo. Y tendremos que ir a la cruz de Cristo y agarrar el amor y la pasión por los perdidos. Y luego ir a la tumba vacía y tomar un poco de la vida eterna. Y cuando tengamos ya nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente y nuestras fuerzas en todos esos viajes bíblicos, entonces añadirle oración a todo eso y decir: Señor, mi vida está dispuesta a ser derramada con tal de lograr tus propósitos aquí en la tierra. Tenemos que vivir nuestra vida en Cristo en servicio. No puede ser solamente palabra, sino que el mundo espera de nosotros que nosotros demostremos la vida de Cristo. Si quieres vivir vida abundante, tendrás que compartir la vida en Cristo en servicio. El texto dice que tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es precisamente en ese orden que debemos de hacerlo. Dios tiene que ser primero. La gente está tratando de llevarse el uno con el otro, pero ignorando a Dios. Y será difícil de cumplir ese mandamiento. No funciona. Por más que usted trate de llevarse bien con el prójimo, si no está Dios en su ecuación, de alguna manera usted se va a decepcionar. En alguna forma algo no va a cuadrar. Pero cuando usted comienza amando a Dios sobre todas las cosas, usted va a entender entonces que somos humanos, que somos imperfectos, que todavía estamos en proceso y puede haber un poquito de tolerancia, y de esa manera ser ejemplos en las comunidades donde nosotros vivimos. Las naciones invierten billones de dólares tratando de que haya paz entre los pueblos, pero usted y yo sabemos que la paz no se compra. Se ama a Dios primero y luego se ama al prójimo. Jesús le está diciendo a este intérprete de la ley: no es solo decir lo correcto. Jesús dice: hay que hacer también lo correcto. Y Jesús se convierte en el ejemplo supremo de una vida de servicio. Y si me permiten compartir, tenemos que copiar a Jesús. Yo creo que el consejo para nosotros, la iglesia, no tan solo para esta que está celebrando aniversario, sino que todas nuestras iglesias, de alguna manera, a veces los años, y mientras más años pasan, puede ser que nos desenfoquemos. Escuche, Jesús tiene que convertirse en el ejemplo supremo de una vida de servicios. Vamos a copiar a Jesús. Si usted copia a otra persona, no importa si su nombre aparece en la Biblia, usted se va a decepcionar. Si la copia y modelo suyo es Pedro, le garantizo que en algún momento se va a decepcionar con Pedro. Si su modelo es Pablo, si su modelo es María, si su modelo puede ser cualquiera, no importa si su nombre aparece en la Biblia, de alguna manera se va a decepcionar.
Pero cuando el modelo nuestro es Jesús, no habrá decepción en ninguno de nosotros, porque Jesús es el Ser Supremo. Cópiate a Jesús, porque en Él no hay falta. La Biblia dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Él hacia Dios? Siempre que Jesús hablaba, decía: yo he venido a cumplir con la voluntad de aquel que me envió. Siempre ponía al Padre por encima de su propia agenda. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo hacia Dios, el mismo sentir que tuvo Cristo hacia el prójimo. Uno de los modelos más hermosos de Jesús, que se sentaba con los pecadores sin importar su reputación, sin importar lo que los religiosos pudieran hacer. Jesús siempre estaba, no tan solo declarando palabras teológicas y profundas joyas de declaraciones, de revelación. Jesús estaba con el sencillo, estaba en la calle, estaba en las esquinas, estaba en las plazas, estaba enseñando. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Una mente de fe y una mente de obras. La fe y las obras son las alas de una hermosa ave llamada la voluntad de Dios. Con una sola ala no se puede volar. Fe sin obras no funciona, y obras sin fe de igual manera. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Necesitamos tener una combinación, no tan solo de lo que decimos. El Señor es nuestro gran ejemplo. El Señor no tan solo está declarando profundidades y verdades, sino que nos está diciendo: hay que combinar la obra. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es algo que usted dice. Pero me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es algo que usted hace. A pregonar libertad a los cautivos. Es algo que usted dice. Pero vista a los ciegos. Es algo que usted hace. A poner en libertad a los oprimidos. Es algo que usted hace. A predicar el año agradable del Señor. Es algo que usted dice. La fe y la obra son indispensables si nosotros queremos compartir nuestra vida en Cristo en servicio. Es la única forma de tener acceso a Dios. Es a través de la fe y a través de las obras que de alguna manera abrimos los cielos para que el Señor comience a moverse en nuestros lugares. Es por medio de la fe que Dios va a hacer cosas con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que tener esa combinación, no tan solo de decir lo correcto, sino también de hacer lo correcto para que la obra del Señor se engrandezca. Es mi fe la que se conecta, la que conecta mi debilidad con el poder de Dios. Hay unas cosas en la experiencia de fe suya y mía que no las vamos a lograr con nuestras habilidades y con nuestras capacidades. Si algo es posible, se puede lograr con habilidades y con destrezas. Pero si algo es imposible, tengo que decirles, mis queridos hermanos, que solo se logra por medio de la fe. Yo no sé, en términos familiares, cuáles son sus metas. ¿Con qué usted está luchando? ¿Cuáles son los retos que usted enfrenta? Pero si usted me dice hoy, hay unas cosas que voy a lograr en lo natural, lo puedes lograr utilizando tus habilidades y capacidades. Pero si tú me dices a mí,
pastor, tengo a alguien en mi familia que está difícil de lograr, es difícil de alcanzar, es difícil de que esa persona venga. Yo vengo a decirte que eso se logra por medio de la fe. La fe no detiene tormentas, pero la fe me permite estar de pie en medio de las tormentas. Aleluya. No puede ser solamente diciendo lo correcto, sino que de alguna manera tenemos que hacer lo correcto. Mi madre se convirtió al Señor en el año 56 en la ciudad de Nueva York. Tan pronto se convierte, mi padre le declara la guerra. No porque mi padre era religioso, porque él no iba a la iglesia. Pero tan pronto mi mamá se convirtió, él dijo, aquí no pueden haber dos religiones. Nunca hubieron dos, no había ninguna. Pero él decía, no pueden haber dos. Y tan pronto mi madre se convierte, mi padre comienza una guerra, haciendo todo lo imposible para desanimarla, haciendo todo lo posible de parte de él para quitarle el ánimo. Y mi madre seguía fiel al Señor en una pequeña iglesia en el Bronx, donde lo único que le dijeron, hermana Gloria, vamos a orar y vamos a tener fe que si él es alma de salvación, Dios lo va a traer y lo va a hacer un hombre útil en la obra del Señor. Pudieron haberle dicho lo correcto a mi madre, pudieron haberle dicho las 4 verdades teológicas y profundas, pero la iglesia comenzó a demostrar el amor de Dios en mi familia. La historia corta es que las cosas a veces, en vez de mejorar en el Señor y en los procesos de Dios, a veces en vez de mejorar, empeoran. No sé si le está pasando a usted. A veces en el Señor las cosas, en vez de mejorar, empeoran. Y en una situación como esa, mi madre, en una ocasión, mi madre le pide al pastor de la iglesia que dé un servicio en la casa nuestra. Aún con lo rebelde de mi papá, aún con lo difícil de mi papá, su carácter era difícil, era fuerte de carácter, despreciaba a los hermanos. Pero mi mamá dijo, yo quiero que den un culto en mi casa. Y cuando el pastor le dice, pero hermana Gloria, es que su esposo, usted sabe cómo es él es fuerte, es difícil. Mi madre le dice, es que él nunca lo va a saber porque él trabaja de noche. Así que ustedes pueden venir en confianza. Él nunca lo va a saber. Ese día del servicio llegaron los hermanos, llenaron la casa, se llenó aquel lugar de gente, empezó la gente a orar, pero como si hubiese sido escrito para una película. Esa noche le permitieron a mi papá salir temprano. Y cuando se topó mi papá, cuando entró a la casa y vio aquel grupo de personas, tuvo el valor, hermano, y la osadía de ponerse de pie allí y votar a todos los hermanos. A veces las cosas en el Señor, en vez de mejorar, empeoran. Por eso es que el Señor dice, tendrás que amarme con tu corazón y con tu alma y con tu mente y con tus fuerzas, porque es la combinación de esa disciplina la que te va a hacer a ti cumplir con el servicio de Dios. Hermano, y los votó y se fueron. Y la corta historia es que pasaron varios años y mi mamá insistía en mantenerse fiel a Dios. La fe sin obra es muerta. Y seguía mi madre, seguía cocinándole bien, amando a mi papá, pero ella no quería nunca ceder a lo que ella había recibido. Fue aquí en Puerto Rico, a los pocos años que nos mudamos para acá, que en una ocasión, en una situación precaria económica, porque déjeme decirle que en ocasiones Dios tiene que permitir apreturas para tomar el corazón, para tomar el alma, para tomar la fuerza y para tomar las mentes. Y tiene que transformarlas de alguna manera. Y permitió una situación económica. Y en un medio de una desesperación, mi padre una tarde le dice a mi mamá, ¿dónde es el servicio esta noche? Y para sorpresa de mi mamá lo miró como raro, porque él nunca tenía en sus labios eso de dónde es el culto y dónde es el servicio. Y él le dice, ¿viste a los nenes? ¿Viste a los nenes? ¿Viste a los nenes? Porque esta noche me voy a convertir al Señor.
Oh, mi querido hermano, ¿cómo yo puedo serle fiel a Dios y cómo podemos nosotros compartir a Cristo en servicio? Lo tenemos que hacer con fe, pero a la misma vez cumpliendo con la obra de Dios. Y mi padre aquella noche entregó su corazón al Señor. Y la historia no se queda ahí, porque a los pocos años Dios lo llama al ministerio y lo hizo pastor, y pastoreó 25 años en una iglesia. Aquel que votó a los hermanos. Mi fe me conecta, mi debilidad, con el poder de Dios. Pero vamos a servir y a compartir nuestra vida en Cristo. Yo tengo que confiar, y nosotros en este aniversario tenemos que salir de aquí diciendo: no tan solo yo comparto mi vida en Cristo en servicio por medio de la fe de las obras, yo tengo que confiar en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Yo vengo a declarar que el nombre de Cristo tiene poder, que no hay infierno que se pueda levantar en contra de la iglesia y nunca va a ganar. No importa los demonios que se levanten y el infierno que se levante, Cristo siempre saldrá victorioso en todo momento. En Filipenses, Pablo dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo ve en visión, cuando escribe esta carta, que todo el mundo en un momento dado en la eternidad se doblará ante los pies de Cristo. En el libro de Colosenses, Pablo presenta a Jesús y se revela en su supremacía. No tenga miedo, iglesia, Jesús es poderoso. En Colosenses, Jesús se presenta como la imagen del Dios invisible, como el primogénito de la creación. Es la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos. En todo tiene la preeminencia. Él precede a todos en poder. Él excede a todos en superioridad. Él es el Señor de los poderosos. Él es la cabeza de los héroes. Él es el líder de los legisladores, el que vela por los vencedores, el gobernador de los gobernadores, el príncipe de príncipes, el rey de reyes y señor de señores. Ese es el Cristo que usted y yo le servimos. Pablo dice en Romanos que todas las cosas pertenecen a Cristo. No hay que tener temor, hermano. Le servimos a un Cristo poderoso. Todo le pertenecemos a Cristo. Al final somos responsables de todo lo que nosotros hagamos. Pablo lo dice de esta manera: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Para que Cristo sea Señor de los vivos y de los muertos. Yo voy a compartir mi vida en Cristo en servicio, porque Jesucristo es el Señor, porque en su nombre hay poder. La Biblia declara: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo voy a compartir a Cristo en servicio, porque el señorío significa que Él es el dueño. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Jesús es el dueño. Mire, aunque el Señor no le puso su autógrafo a los atardeceres del Cabo Rojo y de allá, de aquel lugar que se llamaba La Parguera, Él es el dueño. Aunque Jesús no le puso el autógrafo a los montes y a las cordilleras, ni al Yunque, ni al Cerro Punta, pero Él es el dueño. Él no tuvo que sacar un certificado de derechos reservados a las melodías que cantan las reinitas, ni el pitirre, ni el chango, pero Él es el dueño. Hermanos queridos, los judíos no pronunciaban el nombre de Jesús, de Jehová, lo sustituían por Señor y por Adonai. Pero el término Señor significa que Él es el dueño. La razón por la cual yo puedo compartir a Cristo en servicio es porque tengo el respaldo de aquel a quien yo sirvo. Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de todo lo que produce esta tierra, porque Él es el Señor.
El término Señor implica respeto y obediencia. Debemos llamarle Señor y dueño en toda nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos y somos. Debemos llamarle Padre para ser obediente en todo. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Jesucristo es el Señor, nacido en Belén, criado en Nazaret, bautizado en el Jordán, tentado en el desierto. Se la pasó haciendo bien, no tan solo declarando lo que era verdad, sino que haciendo el bien, dando a todos los enfermos, y nunca cobró por su servicio. Fue crucificado en un madero, depositado en una tumba, resucitó al tercer día y transformó el sepulcro en un lugar hermoso para esperar la resurrección de los muertos. A través de estos 2000 años, los hombres han tratado de destruirlo, pero no han podido. ¿Qué van a usar para destruir a Cristo? Y yo le añado, ¿qué van a usar para destruir la iglesia? Usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia vencedora, la iglesia militante. ¿Qué van a usar para destruir a Jesús? ¿Qué poder van a usar para eliminarlo? Porque todo el poder le pertenece a Él. Si tratas de destruirlo por fuego, en el libro de Daniel, Él caminó en el fuego con los 4 jóvenes hebreos. Si lo tratas de destruir con agua, Él caminó por encima del agua. Si lo tratas de destruir con el viento, Él le ordena al viento que cese y calma la tempestad. Si lo tratas de destruir con la ley, encontrarás que no hay faltas en Él ninguna. Si lo tratas de destruir con el sello de un imperio, Jesús rompió el sello del imperio. Si lo tratas poniéndolo en una tumba, se levanta de la tumba. Si lo tratas de destruir ignorándolo, hermano, y dándole la espalda, en muy poco tiempo sentirás que el Señor se acercará a ti y en un silbo suave y apacible tocará tu puerta de tu corazón diciéndote: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros tenemos que compartir nuestra vida en Cristo, en servicio. Dale un aplauso al Señor. Estamos llamados a compartir nuestra vida en Cristo, en servicio. Señor, te honramos. Eres poderoso. Te servimos con gloria, con honra y con poder. Tú eres el que afirma nuestra fe. Tú eres el modelo por excelencia. Nuestro destino está garantizado a ser un destino victorioso. Tú nos llamaste no a la derrota, y tú has escogido a esta comunidad de fe para darle, Señor amado, años de victoria. Permítenos, como iglesia, no solo, Señor, declarar lo que es correcto, sino de hacer lo correcto, obrando en fe, amándote a ti con todo nuestro ser y confiando en tu poder y en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.